Buenas noches, donde quiera que te encuentres. Hoy tenemos la alegría de conversar con Boris Terán, que es un reconocido maestro en artes plásticas colombianos con más de 25 años de experiencia. Ha colaborado con importantes artistas e instituciones del circuito artístico de su país, explorando múltiples lenguajes plásticos como la fotografía análoga y digital, la escultura, la instalación, la multimedia, la pintura, el dibujo y las prácticas activistas. Su trabajo se sitúa en la intersección entre la construcción de gramáticas plásticas y los agenciamientos políticos, abordando temas de región, cultura, paz y liberación animal. Bienvenido, Boris. Muchas gracias por aceptar conversar con nosotros hoy. No, pues Bienvenido. muchísimas gracias y bueno, un honor estar en tu espacio y en el espacio de Radio Deca. Ahora mismo te encuentras en Madrid, Sí, estamos en Madrid. colaborando con la Universidad Complutense. ¿He entendido bien? Estamos, estamos haciendo, no, estamos haciendo máster, dos más, pues cada uno está haciendo un máster particular. Yo estoy haciendo un máster en escultura contemporánea. Sí, yo quería comenzar haciéndote una pregunta más o menos compleja, pero me gustaría si pudieras contestar en términos sencillos. O sea, me gustaría indagar sobre esta intersección entre gramáticas plásticas, como le llamas, y agenciamientos políticos. ¿Qué hay cuando te encuentras en esta intersección? ¿Qué hay de diferente entre, vamos a llamar, arte y activismo? ¿Y qué hay de similar? ¿Y cómo se puede realmente separar en esta intersección arte y activismo? ¿O cómo manejan una vez que se encuentran en la intersección? Sí. Bueno, muy interesante la pregunta. Realmente es como algo que estoy tratando de responderme hace muchos años, justo. Y digamos que llego a este punto no como por una... Perdón, el micrófono se muteó. Vale, digamos, no llego a este lugar por una decisión, no es como un acto de voluntad específica en el que digo, bueno, me gusta este tipo de arte y voy a trabajar de esta manera. Siento que pues, de alguna manera como que las cosas te van llevando, pero más allá es como yo creo que digamos, el punto de encuentro para mí tiene que ver con un lugar de lo místico. No sé muy bien por qué, pero, o sea, no te podría dar una razón como muy lógica, pero lo que sí te puedo decir es que creo que el punto tiene que ver con lo sagrado, ¿sabes? Con un encuentro con lo sagrado y con el arte como, no como la producción de objetos, sino como un encuentro con lo sagrado, como con lo que no se puede definir tan fácilmente, ¿no? Y en ese lugar, pues digamos que te, te- ya no estás como en un plano de eso, de hacer objetos, de hacer una carrera, de ser un profesional, sino estás en un plano de tú cómo te relacionas con el mundo y cuál es tu posición en el mundo. Y esta relación de la posición y de lo que está sucediendo y las preocupaciones de lo que está sucediendo pues te lleva a la acción, ¿no? Te lleva a la acción. Sí, te doy algunas pistas sobre de dónde viene mi pregunta, porque o sea, específicamente en esta intersección, muchos activistas dicen que los artistas tienen una especie de privilegio, mientras que ellos son valorados de diferente manera cuando intentan entrar también a hacer como una estetización de su discurso o una estetización de su acción, como has dicho. ¿Qué opinión tienes sobre esto? Eh, a ver, si hay una cosa que obviamente es un circuito artístico, que uno está hablando de un circuito artístico y tiene unas reglas y tiene unas normas y, en fin, todo esto que puede ser muy odioso, pues me imagino que sí hay una especie de privilegio. El punto es, pues todos en alguna medida, aún los que venimos de la carencia, también tenemos el privilegio de esa carencia que nos lleva a desarrollar fortalezas, ¿no? El problema, digamos, básicamente es tú qué haces con ese privilegio, ¿no?
en qué lugar. Y en un momento, a ver, yo estaba en varios lugares, digamos en este punto, cuando hago un giro hacia el activismo, era un momento en el que había estado trabajando con muchos procesos artísticos en Colombia, pero digamos más como a nivel de respaldo. Es algo así como piensa tú en la idea de un músico de estudio, ¿no? Alguien que apoya el trabajo de otros artistas. Y una vez empiezo a trabajar como, pues digamos, en asuntos específicos, em, extrañamente se empieza a desarrollar mi carrera teóricamente plástica, digamos, en unos términos más generales. Eh, Nunca, digamos que nunca, o sea, nunca la pensé de esa manera, pero el estar en esos lugares me ha permitido, por ejemplo, acceder a espacios de privilegio para poder agenciar, por ejemplo. Y también me ha permitido poder decir cosas teniendo cierta protección sobre mi vida, por ejemplo. Sí, justo Entonces, tanto, perdón, te interrumpí. no, 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 no. Sí, justo tanto los artistas como los activistas, un poco que matizan la manera en que se ocupa el espacio público o lo público, y veo también como nombras esto de las gramáticas plásticas, tiene mucho que ver también con el discurso. Imagino que ahí haya una coincidencia muy fuerte y me gustaría que pusieras un ejemplo de alguna acción o sea, donde se expresa esta intersección en la que hayas participado. Bueno, pues una de los procesos que vendo más importantes es el proceso, digamos, de la abolición del toreo en Colombia. Eh, Vengo trabajando desde el 2013 con Colombia Sin Toreo, 2015 que se funda Colombia Sin Toreo, vengo trabajando con ellos, y antes en otros procesos con distintos grupos animalistas. En este proceso muchos diálogos se dieron a través de asuntos de la plástica y también fue como mi escuela en activismo. O sea, no soy como un artista que aprende el activismo en libros, sino que trabajo con un movimiento, hago parte de un movimiento. Entonces, digamos que lo que yo hago no está pensado como desde la idea de autoría, como de, exacto, sí, como de yo, autor, genero una obra que una serie de activistas van a desarrollar. Sí, no, pues básicamente estoy trabajando en un espacio de pensamiento que es un colectivo activista, ¿no? En ese momento, ¿sabes? Tuve un comentario de parte de alguien hace unos días en que veían un proceso activista de los años 90 de una manera básica y unívoca, en donde se suponía que los artistas, que los activistas estaban trabajando de una manera ingenua y que estaban cerrando el discurso y un montón de cosas como con respecto a lo que sería la plástica que sería incorrecto. Y lo que estaba encontrando a nivel gramatical, ya hablando como artista, es eh, la comprensión de, por ejemplo, el arte como formas de construcción de tejido social y el tejido social como una materia viva. Entonces, digamos que pasaría como de una escultura que está pensando los procesos de tomar la vida y conservar la vida como una serie de procesos de momificación a una posición en la que estamos operando sobre la vida y pues en mi caso particular a favor de la posibilidad de la vida, ¿no? Sí, cuando hablaba de privilegios, más bien me refería a esta creación como de espacios seguros donde uno puede repensar tanto la acción como la participación pública. De hecho, hay este término que se conoce como arte participativo, que justamente no rechaza absolutamente, pero sí pone en cuestión la autoría. O sea, trayendo la actividad artística también, pensándola como un proceso más colectivo. Y creo que en este sentido el arte sí tiene que aprender mucho del activismo, que trabaja con dinámicas,
con fuerzas, digamos, que no se pueden ver o que no son en, tangibles. en la Y, vida. y, y claro, ahí los artistas también aportan, digamos, esta especie de clarisensibilidad o clarisensorialidad para también dar un cuerpo, una forma, una visualidad a, a que la acción tenga más Mm. impacto, más relevancia. Ahí habría como un punto, y es como también tú cómo estás entendiendo el arte, el artista, ¿no? O sea, como, no lo digo con respecto a ti particularmente, sino como, como la gente puede entender al artista. Entonces, también está el otro reproche, ¿no? No sé, en los movimientos estudiantiles en Colombia, la participación de los artistas era ilustrativa. Entonces se llamaban a los estudiantes de artes que no sabían de política, que no eran sociólogos, que no habían trabajado con comunidad, para que hicieran ilustración de las ideas, sin comprender que el arte también está hablando de unas formas de relación con el mundo desde no desde logos, digamos, no desde la palabra o no desde los conceptos racionales, sino de la relación con la materia. Un artista es una persona que ha estado en silencio, hablando con la materia, y la materia, si está haciendo un trabajo correcto, si no está en una posición de dominio del material y demostrar su virtud, y en fin, es una persona que ha estado escuchando, eh, digamos, la tierra, ¿no? Sí, claramente también hay una materialidad en los encuentros de seres humanos, y aunque ha habido históricamente una resistencia a mirar a los seres humanos como cosas, que son un tipo de cosas especiales en el sentido de que también tienen exigencias, en que también reaccionan de una manera a diferentes estímulos, ya después del poshumanismo, el transhumanismo, todo el paso de la modernidad, podemos estar más tranquilos. eh, Pensando en los seres humanos y en sus encuentros colectivos como, con una materialidad específica. Y si tanto los activistas ayudan a que las comunidades sean más sensibles, introduciendo discursos que pueden ser críticos o problemáticos, igualmente los artistas también, antes de ser artistas, son ciudadanos. O sea, todos Claro, somos ciudadanos antes de ser claro. o artista o profesor o abogado o mismo Sí. administrador público. Pues yo siento que básicamente yo siento una herida en todo este proceso, y es como eh, yo venía, digamos, como de una intención de ser artista, como clara, y pues para esto, muy a los 19 años, en condiciones muy complicadas en Colombia, ante un medio digamos, una carrera que te exigía 40 horas de trabajo semanales y dedicación absoluta, em, tomó la decisión de hacer arte, y posteriormente, cuando salgo de la academia, me encuentro con un mundo que no se parecía al de la academia. Pues no me puedo relacionar con él, y no sé dónde están los materiales, no sé dónde está mi problema, no sé muchas cosas. Empiezo a trabajar con otros artistas un poco para entender, también para vivir. Y creo que fue como, ahora lo entiendo más, como que fue pues, más que un derecho a piso, fue como la otra parte de la escuela que no se recibe en la escuela, la realidad de cómo gestionan los asuntos. Y posterior a esto, y como con una sensación de sentirme muy agotado, y muy agotado, digamos, poéticamente y expresivamente, por parte de lo que implicaba estar como en una industria cultural, eh, asumo que me retiro del arte. Y en esta retirada del arte me voy a región, voy a una región de Colombia, con unas problemáticas muy particulares. Y en esta región, me encuentro con lo poético. Entonces, digamos que parte de la posibilidad para mí, en mi caso particular, de poder hacer arte y poderme pensar en lo que hoy podríamos llamar arte, pues es romper la idea de que estás haciendo arte, y relacionarte con los verdaderos sabedores, y relacionarte con las personas que realmente entienden cómo funcionan las estructuras. Y eh, no sé, por ejemplo, una cosa que venimos trabajando hace unos 4 años con Laura, que es mi compañera también de equipo y de investigación, es sobre la lengua de la zona donde nosotros vinimos.
la lengua indígena de la que nosotros venimos. Y es una lengua que sufrió pues un epistemicidio total, digamos, se destruyó totalmente la lengua. Y en ese Perdón, momento es lengua muerta. eh, Boris, da un mínimo contexto de Boyacá y del altiplano, porque la gente te va a escuchar que no son colombianos y no tienen idea de dónde estás ubicado tu Duitama. Vale, listo. Bueno, digamos que Colombia es un país complejo, podrían ser 5 países, o por lo menos podría ser parte de 5 países. Nosotros estamos en la zona andina, es un poco parecido a los Andes antiguos, a los Andes centrales, pero tiene pues algunas diferencias. Entonces estamos en la montaña, somos personas de montaña, y particularmente aunque no somos de la misma ciudad, sí estamos con Laura, hacemos parte del mismo grupo lingüístico antiguo. Y este grupo lingüístico, pues, es el Muisca. Entonces, un poco lo que quería contar era que en lo que hemos estado trabajando, esto no hace parte como de un estudio como consolidado ya, pero en lo que hemos estado trabajando, nos encontramos con que hay palabras, mejor dicho, que la relación con sujetos particulares, con un sujeto particular, no se responde, no es individual, no corresponde a una denominación individual. Me explico. La palabra chipa, teóricamente uno podría pensar que se está refiriendo a la serpiente, pero la chipa también se refiere a la chipa de alambre, es decir, a un un enrollado de alambre, un alambre enrollado. Pero también podría estar hablando de una persona ofuscada. Entonces, de lo que está, digamos que lo que determina no es un individuo particular, sino una forma de organización del mundo, una relación, una relación plástica. Y es porque el grupo particular del que nosotros venimos, entiende el mundo como estructuras de relaciones plásticas y de organización de la materia. Y esto te permite a ti encontrarte más cercano justo a los materiales y al mundo, ¿no? Eh, estás, no estás escindido, estás unido con el mundo y haces parte de su materialidad, digamos, no es una visión justo antropocéntrica, sino es una visión eh, mucho más compleja. Digamos, este es uno de los puntos de intersección. Si estuviéramos hablando de los puntos de intersección, este sería uno de los puntos de intersección en los que estamos trabajando. Entre unas formas escondidas que se han perdido por el epistemicidio, pero por otro lado, unas conexiones que se mantienen vivas, ocultas dentro de las formas de comprensión del mundo de un montón de latinoamericanos y que genera también unas estructuras del arte latinoamericano muy particular, ¿no? Sí, hablaste sobre epistemicidio, que podemos decir que es una especie de proceso social, cognitivo, algo así, y bueno, la materialidad que tiene lo humano y lo más que humano, y también la cultura, que por supuesto no podemos pensar en la cultura simplemente sin los objetos y sin los otros seres vivos. Y, Claro. y eso me hace pensar como en esta evolución que ha habido del arte de los artistas, como que el artista en un momento todo su proceso lo hacía oculto y luego exponía al público el resultado de procesos que podían ser más cortos o más largos, pero creo que ahora en este paradigma de arte participativo que tiene que ver mucho con las dinámicas activistas y de encuentro con relaciones comunitarias o con afinidades electivas o con comunidades electivas, em, tiene que ver mucho más con que los procesos están expuestos y las personas participan. Y en este sentido se le da también un valor social, además de que habías hablado del místico, del terapéutico, del sagrado, esa dimensión que a veces no contamos del arte. Y mismo, o sea, lo que me parece muy, muy interesante es que ya como estos procesos no están ocultos, en cierto sentido revaloriza el arte, revaloriza de que pueden haber procesos muy largos, o sea, de años completos,
que Mm, si vienes en un momento, no es como ir a un museo que vas y ves un cuadro, pero puede ser que en un mes tengas un tipo de obra y ya 3 meses después o 2 años después sea algo completamente diferente. ¿Sabes? Una cosa que estoy sintiendo, digamos, y que he sentido aquí en España, es que, o sea, bueno, eso que me cuentas, yo creo que se desarrolla en casos particulares. Por un lado, como la noción de comunidad. Y cuando yo llegué a Duitama, yo quería hacer un trabajo con comunidad y estaba buscando armar grupos comunitarios. Hice muchos intentos hasta que en un momento particular me di cuenta que la comunidad era mi comunidad. No podía llegar a hablar de una comunidad que no fuera mi comunidad. Es más, no podía asumir la voz de una comunidad que no fuera mi comunidad, la que había construido. Y la comunidad se teje. Y se teje en las construcciones más básicas como compartir la comida o acompañar a los niños o jugar con los niños o bueno, mi comunidad es interespecie también, ¿no? Entonces en la relación con los animales, ¿no? Y formas estructurales complejas de relaciones sociales interespecie además. Entonces, eso por un lado. Eh, a ver, lo que tú me decías, em, a ver, ayúdame a retomar la pregunta un poquito que hay una parte que se me queda por el aire, que tú me decías que, bueno, un punto con eso es que se resuelve en casos específicos. En casos específicos. Y creo que también no es una cosa nueva, ¿sabes? Creo que hay una idea de que es algo nuevo y cuando, no sé, vas al Prado, ves un cuadro de Velázquez, no sé, el cuadro de Baco, los borrachos, lo que le llaman los borrachos, eh, piensan cómo llegaron esos personajes al taller y piensas cuál es la obra, ¿no? La obra es el cuadro con el que te estás encontrando, es él construyendo comunidades, él llevando a esas personas al reino, ¿no? Al lugar de los reyes, al palacio. O tal vez haciendo Mm. periodismo, ¿no? Exacto, cómo fue las formas de etnografía, pero también las formas políticas, o sea, las implicaciones políticas de decir que un hombre real, con una vida real, es un dios, que está, bueno, que es Vulcano, no sé, la, la, la fragua de Vulcano. Y esto como un ejercimiento político y o sea, si lo piensas en relación, por ejemplo, al maestro de Velázquez, Rubens, como agenciador justo diplomático y facilitando la paz en procesos, es que la cosa no ha cambiado mucho, si te das cuenta, aún, no, yo creo que más bien es como más bien lo que va cambiando y se va ampliando es el relato, ¿no? Creo que se está pudiendo decir cosas que antes no se podían decir, sin que te maten, sin que te, ¿no? Sin que te cuelguen, sin que la Santa Inquisición te quite la vida, ¿no? Mm, contrario a lo que uno pensaría, ¿no? También pienso como, eso es un punto importante, creo que el punto de la libertad es algo que es una lucha que todo el tiempo que está desarrollando el arte. Sí, me parece súper interesante que puedas ver esta continuidad y que, por supuesto, este tipo de arte no surgió de la nada, no surgió ad nihilo y que ahora simplemente hay una especie de democratización. Si bien antes tenías que también tener procesos de formación muy largos, ahora tal vez también se incluye la participación de las máquinas y que no sé qué opinas, si facilita o no facilita la participación de alguien que está más o menos educado digamos, gramáticas plásticas. Eh, sí, pues ya no sé, o sea, digamos que siempre ha habido como la tecnología, no sé, qué sé yo, en la misma época de Velázquez
Eh, Hay un artista, me perdí, que trabaja como neocubismo, Hogney. Hace un estudio sobre el uso de la cámara oscura en la pintura y pues de tecnologías fotográficas muy similares a las tecnologías que estamos utilizando nosotros para la pintura. Eh, y siempre, creo que siempre ha habido como el desarrollo tecnológico. O sea, yo creo que si Mozart estuviera en ese momento, te lo aseguro que trabajaría con computadores y con sintetizadores, porque en su momento también lo hizo. Y si en ese momento estuviera Leonardo da Vinci, estaría trabajando con Houdini, con programas de desarrollo procedimental como lo estamos haciendo. Y un poco también, eso es algo, el trabajo que estoy haciendo preparando para el TFM tiene, tiene elementos como que van desde objetos como este, de arcilla, hasta desarrollos procedimentales realizados con alta tecnología, pues con procesos eso, de alta tecnología. Y creo que parte del asunto es como el poder pensar, ¿no? Creo que el tema del arte, digamos, para mí siempre es la posibilidad de pensar lo que da miedo pensar. Creo que por lo menos mi lugar como artista no es el de generar imágenes. Yo no me entiendo como una persona que genera imágenes particulares, sino como alguien que lleva el pensamiento de personas a lugares donde puede dar miedo pensar, estar, ¿no? Y creo que ahí se construye la posibilidad de la imagen, no la imagen que yo digo, sino la posibilidad de construir imaginarios. Mm, Sí, también cambia la posibilidad de elegir con quién realizas tus alianzas, porque si bien antes, como comentabas, tal vez un artista formado desde niño, muy virtuoso dentro del virtuosismo, tenía que aliarse con los reyes, ahora probablemente un artista tiene mucha más libertad de escoger al servicio de qué pone su arte, que claro, eso me parece bien interesante y por supuesto expande esta libertad, digamos, humana. sí. Bueno, ahora también a veces hay que trabajar con los reyes. O sea, no sé, a veces también hay que hablar con el rey y hay que poder, yo creo que en mucho de nuestro trabajo ha estado en ese nivel, porque pues tú sabes que parte de lo que hacemos en Colombia sin toreo, pues es un trabajo de lobby político y de entender conceptos. O sea, muchas veces no se trata de malas intenciones de personas con respecto, por ejemplo, al tema toros. Es de básicamente puro desconocimiento de las implicaciones de los desarrollos de lo que está pasando con las comprensiones sobre la comprensión de los animales, ¿no? De, 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 de la implicación, por ejemplo, que se entiende de que un animal tenga ojos y que los ojos no son solamente autómatas como cámaras y ya, sino que implican decodificación, codificación, conciencia, eh, aún autoconciencia, ¿no? Y todo esto genera un continuo de razones por las cuales nos encontramos como ante un ser que merece consideraciones como las que podemos tener nosotros. Esto, pues obviamente no lo saben muchas veces las personas que están en el poder y muchas veces nuestro trabajo es eh, poder entablar diálogo. Aún ni siquiera es extraño, ¿sabes? Cuando yo empecé a trabajar como activista, yo estaba más cerca del hackeo. Es decir, como alterar estructuras de una manera más bien como a través de mímesis o simulaciones. Y en medida que ha ido avanzando todo el proceso, estoy más cerca como a la acción no violenta. Y en la acción no violenta, tú planteas claramente cuáles son tus intenciones y tu posición. Y te cubres de visibilidad para protegerte. Entonces, siento que, siento que es justo como una posición extrema del diálogo, como
como poder llevar el diálogo a sus últimas consecuencias, ¿no? Justo porque si suspendes el diálogo, si suspendes eh, esta posibilidad, pues entras en la guerra, ¿no? Cuando ya no nos podemos hablar, el acto de hecho entra con toda su furia. Y esto se trata más bien de eso, de podernos tocar, ¿no? Sí, esta fe en el diálogo y en que haya una circunstancia política, entiéndase que no sea guerra, que es el fin de lo político, eh, también requiere, o sea, si hay un rechazo de la violencia, requiere no solamente una acción inteligente, sino también creativa Sí, y que entienda y comprenda la materialidad de lo que de lo que se está tratando. Porque además, una de las cosas que, o sea, implícitamente mencionaba antes es que justamente el artista también se violentaba a sí mismo cuando escondía todo su proceso y luego esto no era valorado en el momento de apreciar la obra. Creo que ahora este movimiento hacia hacer públicos los procesos, las alianzas con los activismos, las personas en el poder o las personas que son dadoras de poder, o sea, los que votan, los ujú, ciudadanos en general, hace que, bueno, además de realzar el sentido de ciudadano del artista, que antes era el raro, el que probablemente no entendía bien cómo manejarse en sociedad, aunque creaba objetos muy bellos. Socialmente nadie entendía quién era este tipo de personaje que empezaba discusiones raras o entendía cosas de manera diferente. Ahora, esta exposición, en mi opinión, o sea, es muy bueno para el artista que está revelando que de dónde procede su, digamos, rareza o por qué a veces entra o puede entrar un debate y cambiar los términos completamente del debate y tanto hace que el poder le tenga miedo, aunque definitivamente, como has dicho, la opción siempre es contra la violencia, usar el diálogo radicalmente, usar la belleza radicalmente, la estética radicalmente. Y ahora quería como preguntarte acerca de una polémica que, bueno, generaliza mucho, pero quería preguntarte, ¿crees que hay una politización de lo estético o una estetización de lo político? ¿O hay algo que esté en el centro de estas dos em, como extremos? bueno, eso tiene que ver, obviamente, tú cómo O sea, entiendes lo político, ¿no? sí, pensando también en el contexto del arte contemporáneo Sí, y de cómo entendemos arte y cómo entendemos político en la contemporaneidad. sí. Pues digamos, yo siento que el arte siempre ha sido político, siempre, 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 siempre. Eh, desde que arranca la polis, digamos, desde que somos comunidad, aún, digamos, pienso en el chamán como esta persona que trabaja lo sagrado, lo político, la guerra y, y la sanación, ¿no? Y, y creo que siento que más bien estamos hablando de algo nuevo, estamos hablando de algo olvidado, y yo creo que la pretensión de muchos artistas es volver a esta posición un poco menos especializada y dividida del ser humano, ¿no? Em, yo creo que toda, o sea, claro, toda acción es política, pero no toda acción puede ser política porque nada sería político, pero digamos en el sentido, yo siento que, a ver, te lo planteo, yo creo que la estética no pertenece a los artistas, creo que todos tenemos eso, unos derechos de lo sensible. Pero más allá de una visión de derechos, creo que todos nos desarrollamos sensiblemente o morimos de pensamiento, morimos de falta de capacidad de entender el mundo. Hay un concepto que estamos revisando con Laura, que es la anomia. Imagínate que pues, en América, por ejemplo, cuando sucedieron los procesos de extirpación de idolatrías, básicamente
eliminó todo lo que la gente creía y los niños de estos pueblos empezaron a suicidarse porque las personas no encontraban una, una estructura en el mundo, digamos, y ese, creo que no encontraban un relato del mundo. Y bueno, después viene el Concilio de Trento y hace reemplazar un relato por otro. Lo que, lo que siento que está sucediendo, lo que te cuento, yo creo que esto que está sucediendo siempre ha sucedido, siempre el arte ha estado en un lugar de lo político. Siempre el artista ha sido el mediador. Justo Velázquez fue un mediador con su pueblo, nos permite entender a los animales. O sea, si tú ves los perros de Velázquez, entiendes que hay una conciencia de ser y persona en este artista tan intemporal, digamos. Y sí, digamos que por otro lado, digamos que si hablar de arte contemporáneo, podría haber como banderas de arte político y todo esto. Um, pero siento que esto siempre ha sucedido si no se pueda plantear tan frontalmente. Eh, ahora también es como un giro de tuerca totalmente nocivo que se vuelva una moda, ¿no? Y que se vuelva como un establecimiento, ¿no? Como también una lavadura de cara del poder. Que también hay mucho. O Sí, sea, no por decir que estás en esa intersección necesariamente significa que sea un arte comprometido con los que lo necesitan, ¿no? claro, Sino puede ser también para generar más poder concentrado. claro. Y pues tú ves, o sea, muchos procesos que se... hay una reflexión en ese momento muy cerca de justo posiciones no antropocéntricas, eh, pero no todo el mundo, pues tú sabes que está comprometido, no todo el mundo está... Y también hay un trasfondo filosófico. Eh, También pasa, ¿sabes? Con el tema animales, por ejemplo. En un momento, pues ahora tú le preguntas a cualquier político y te va a decir que es animalista y que tiene una posición de protección de los animales o de sensibilidad hacia los animales. No está bien visto, digamos, y pues en esa medida, pues todo el mundo se pone en una posición, pues políticamente correcta, justo. Pero también, ¿sabes? Siento que eso se responde en casos muy particulares con respecto a asuntos muy particulares. Eh, No sé, pienso en cómo, digamos, parte nosotros estamos acá desde septiembre, ¿no? Es un máster muy corto, muy intenso, muy intenso. Y las relaciones dentro del máster también son muy intensas. Hay un grupo grande latinoamericano, hay un grupo oriental también interesante, y pues es un grupo de jóvenes españoles acá. Y mucha de la energía, digamos, para nosotros ha sido tratar de entender España, tratar de entender cómo son las estructuras. Hay cosas que cuando creemos que las estamos entendiendo nos damos cuenta que no son tan así. Y es fascinante también porque pues es un poco reencontrarnos, ¿no? Reentendernos a nosotros mismos. Sí, me identifico mucho con eso, que se revaloriza mucho la relación que tiene Latinoamérica con España una vez que uno vive en España, a pesar de que definitivamente son nuestros ancestros y hemos estado mucho tiempo en contacto. Bueno, hablabas de anomia y, o sea, lo que quería comentarte que también hay como un trasfondo filosófico que ya más o menos mencionabas y que, bueno, en ese sentido también el artista, el filósofo o este que está planteando un debate o un punto crítico más bien hace un proceso de metanoia, como de revisión que hay hasta ahora, cuál es la tradición. O sea, me parece súper interesante que lo mires así desde este punto de continuidad, donde, bueno, por supuesto, a veces hay discontinuidades, pero definitivamente estamos recibiendo una herencia y nos estamos apropiando y transformándola en lo que tiene que ver con el futuro. Y poniendo en relación esta conversación con otras que hemos tenido aquí en Radiodeca, también con por ejemplo, recuerdo una conversación que tuvimos con una maga argentina
que ella también trabaja con procesos artísticos, procesos de generar inspiración a través de un método que ella llama magia. Ella también decía que la magia es como ir al pasado ancestral para encontrar las preguntas que los ancestros se hacían, pero nosotros todavía tenemos que responderlas a nuestra manera, con nuestro contexto, con nuestras herramientas, con nuestra tecnología. Y creo que en este sentido, así, lo que ahora llamamos, no sé si estás de acuerdo con el término activismo, eh, o prefieres llamarlo como arte que entra en la intersección con agenciamientos políticos, no sé con qué término te sientes más cómodo, pero definitivamente es un rescate de esto de lo que es la magia, de darle a cada interacción, a cada objeto, humano o no humano, una especie de alma, una especie de sacralidad, de particularidad, algo que es insustituible y hay que respetar las exigencias. O sea, hay un punto que yo siento que es complejo en este momento y es la relación del arte con la academia, particularmente cómo se está dando en una parte grande del mundo y lo que implica en esta disciplinarización o disciplini, Disciplinariedad, sí, del arte. Es como volverlo, eh, eso, como aislarlo. arte disciplinario, ¿no? Y ponerlo a jugar dentro de unas normas, eh, dentro de unas normas de lo que tiene que ser, de lo que tiene que ser académico y pedirle cosas que no tendría por qué pedírsele, por ejemplo, método científico, por ejemplo. Eh, digamos que en ese punto, digamos, siento que aparece la necesidad de unas posiciones en disciplinares, eh, en donde, claro, una anécdota, esto es un concepto que venimos trabajando en Colombia hace unos años y hace poco estaba con unos compañeros de España y les decía, pues el grado es disciplinar, puede ser disciplinar, pero el posgrado tiene que ser indisciplinar. Y lo decía algo yo muy serio y ellos se reían. Y pues es lo difícil que es pensar una posición indisciplinar, ¿no? O sea, eh, pensarte tú por fuera de una disciplina. Y en el arte, que es una práctica, no sé, tan particular donde tú tienes que construir tu propia gramática, es decir, donde tú tienes que construir tu propia sistemas de disciplina, tus propias formas de relacionarte. Por eso te decía que se responde de una manera muy particular. Ah, sí, yo no sé, digamos que yo en este momento no me siento tan, pues, o sea, ya a sottovoce juego con los juegos del arte, sé cómo se mueve la máquina, la utilizo, pero pues digamos que estoy más cerca a ser persona y estoy más cerca a, a hablar con los animales en el sentido de, alguna vez estábamos haciendo un documental en Barranquilla, en Colombia, en la costa norte, y éramos un equipo de varias naciones y no hablábamos todos el mismo idioma. Y entre las personas del centro y las personas de la costa, la comunicación también es bastante difícil. Es como mucho más difícil que la comunicación con los españoles. Por ejemplo, acá es un español muy distinto. Eh, y con quienes todos hablaban eran con un perro y con un gato en un espacio público. Todos intentaban hablar con el perro y con el gato, que era con quienes sabían que iban a entenderse. Y siento que yo me siento en ese lugar. No, no. Tú decías hace un momento que el artista no era el raro, y yo sí me sigo sintiendo como adolescente, como en el colegio, un poco hacer parte de los raros, de los raritos. Aún
siento que la disciplinarización más potente viene por parte de los compañeros en las academias. Una chica me manifestaba hace unos días que, aunque parecía que estaba muy confundida con respecto a su proceso, ella me decía, yo sé exactamente lo que tengo que hacer, pero no puedo hacerlo porque no van a entender. Y esto me parece muy fuerte cómo las máquinas disciplinarias operan. Sí, también hay que decir que la indisciplinariedad o las indisciplinas no es un rechazo radical a la disciplina, porque hay una referencia a la disciplina. O sea, simplemente que hay que hacer unas modificaciones para que el arte de pronto haga por fin o generosamente le agradecemos mucho al arte de que también sea útil y que también nos ayude a vivir mejor, que Mm, es propósito también de lo político, ¿no? Vivir mejor, buscar el bienestar, crear sociedades más pacíficas, más hermosas, más donde se vive mejor. Y y voy a agregar una anécdota a esto que comentaba sobre la indisciplina, porque también me pareció que tuve que recurrir a prácticas indisciplinadas cuando colaboré con artistas, porque se daba el caso de que, no sé, este artista tiene la técnica, tiene medios, pero resulta que yo tengo una inspiración o tengo un propósito en el que necesito comunicar algo no necesariamente complejo, pero algo que no sé cómo expresarlo. Y a veces, de pronto, yo sin ninguna o con poca formación artística estaba dirigiendo artistas que me ayudaban a expresar esto. Y, o sea, es una alianza que se puede tal vez considerar indisciplinada, porque muchas veces yo tenía que decir, mira, esto no me gusta así o así, así una dirección de sin ninguna formación artística, pero definitivamente a veces los artistas tampoco tienen la inspiración o tienen la visión que le puede aportar otra persona. Así no, que yo, la indisciplina no es más que enriquecimiento sí. de estos como especie de circuitos cerrados, disciplinados, ¿no? Como puede ser la academia, como puede ser cualquiera de estas instituciones donde nos ponen, ¿no? Como la escuela, como el hospitales, no sé, estas ideas Digamos, lo pienso de un la poco modernidad. como un salto, digamos, por ejemplo, si pensáramos en la educación como técnica, tecnología y lenguaje, como educación técnica, educación tecnológica y educación profesional que teóricamente lo que debería darte es un lenguaje, ¿no? Eh, Siento que muchas veces se entiende que tú tienes que tener una técnica particular que finalmente se convierte en una disciplina cerrada y el trabajo del artista, pues es un trabajo poético donde deconstruye estructuras particulares, que es el mismo trabajo que hace un científico, ¿no? Formas de hacer y puede pensar formas de hacer nuevas para desarrollar procesos. Si no es capaz de hacer algo creativo y salirse de una manera particular, pues entonces pues no hay avance. Siempre estamos avanzando un poco en triángulos, saliéndonos del camino y volviendo al camino, ¿no? Entonces, en ese sentido lo pienso las posiciones indisciplinadas en el sentido de poder pensar más allá de un deber ser dictado por una diosa academia, pues eso. Y ahora antes de abrir los micrófonos, quería hacerte una pregunta más o menos personal y otra que tiene que ver con Radiodeca. Bueno, la personal es si podías comentarnos en qué estás trabajando ahora mismo. Creo que mencionaste brevemente lo que estabas haciendo en Madrid. Y la otra que tiene que ver con Radiodeca es qué recomendaciones podrías dar a personas que le interese el arte, le interese o la ciencia desde un punto artístico o cualquier otra forma de expresión y que no sienten la confianza de que lo pueden hacer de maneras artísticas? ¿Me explico? Sí, 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 sí. Yo siento que si yo tuviera que como que hablar de una sola cosa, yo hablaría del acto de escucha. Obviamente el acto del habla es fundamental. El acto del habla y poder hablar y poder formar una voz es una segunda parte fundamental. Pero el acto de escucha eh, es primordial. Eh, y creo que esta relación entre el acto de escucha y el acto del habla, cuando cuando has podido escuchar, y no solamente al otro, sino has escuchado
a los conejos, ya has escuchado a los autos, ya has escuchado a los niños en la calle, ya has escuchado al- a los pericos invasores argentinos en Madrid. Eh, es más fácil poder hablar. Creo que es un poco esa combinación, digamos, partiendo de la pregunta al revés. Estoy trabajando, bueno, eh, básicamente vine a saber para qué venía. Esa es una parte digamos, de la forma que tengo un poco de operar. Digamos, se da la oportunidad de venir, aún en circunstancias en las que no debería haber sucedido. No era el lugar que había escogido y finalmente es el lugar donde terminé estando. Y entonces en ese buscar entender que venía, pues aparece como una visión muy disciplinar de la universidad, donde te piden una investigación en unos términos bastante constreñidos, digamos, a diferencia de lo que venimos trabajando en América Latina. Y creo que la respuesta que sería como la pregunta de investigación de lo que estoy trabajando o a lo que vengo es como cómo sanarme España, ¿no? Cómo sanarme España. ¿Cómo sanarme España? Sí, Creo que tendremos que esperar a que termines para entender más. sí, es un poco como, sí, es un proceso de sanación. Tiene que ver con prácticas de sanación del territorio que se están desarrollando en Colombia. Mm, con Andrés que nos acompaña aquí, como estuvimos en un proceso hermoso donde se llama a distintas personas que están pensando la imagen y el relato en Colombia. Y ahí nos encontramos con Andrés eh, ante la necesidad de construir un relato de paz. Y trabajamos con personas de todo el país, éramos 200 personas que éramos de cada uno de los departamentos del país. Y nos hacen una pregunta y volvemos al siguiente encuentro con una frase que creo que nosotros, cada grupo de los que estábamos ahí, llegamos por por formas distintas de llegar. Nosotros llegamos por una visión muy filosófica, pero otras personas llegaron porque la tierra se lo dijo y era prácticas de sanación del territorio. O sea, que para poder sanar la sangre que estaba eh, corriendo en Colombia, era necesario sanar la relación con el territorio. Digamos que lo que me doy cuenta acá es que esto en Colombia era insuficiente. Creo que hay que sanar el territorio que también en España. Sí, si estamos hablando de paz y de diálogo, definitivamente estamos hablando, radicalmente estamos hablando de política y de convivencia humana pacífica y Mm, comunicante, en comunión. mm, sí. Entonces, bueno, no, básicamente la obra tiene que ver con un espacio particular, con la Plaza de las Ventas. Ah, por toros, ¿no? Por la Sí, sí, por la parte taurina y tiene que ver con pues el derramamiento de sangre en ese lugar y la práctica de tortura que se desarrolla ahí como ritual. Eh, ritual espectacular, porque además es un espectáculo. sí. Pero digamos que pues para ellos está, pues para las personas que desarrollan la práctica está ritualizado y es constante y es, y, y no solamente estamos hablando de animales, sino estamos hablando también de personas que mueren y del espectáculo de la muerte, ¿no? Del espectáculo de la muerte y del castigo al que no tiene por qué recibir castigo. Eh, y entonces lo que hemos estado, pues lo que he estado trabajando es como en pensar cómo sanar el lugar, digamos, como no cómo eliminar, cómo abolir, cómo quitar de un plumazo, sino cómo generar un proceso de sanación de este lugar que tiene sentido también y que tiene una mirada y que tiene
una cultura. Historia, sí. Y, digamos, hablabas de la herencia, pero también tú con la herencia tienes la oportunidad de decir qué heredas y qué no heredas, ¿no? Sí. Y tu herencia está atravesada por los valores, entonces, por tus valores sociales y morales. Entonces, pues obviamente yo heredo las prácticas artísticas hermosas que vienen con el mundo taurino, heredo la música, heredo el tejido, heredo la arquitectura, no heredo la práctica de tortura. Hay Y una economía también. Entiendo que cuando empezaron en Colombia también tuvieron en cuenta de que es como una especie de circunstancia que genera empleo y que esto lo tuvieron en cuenta para... eh, sí, pero sabes que no es tan cierto, o sea, no, en Colombia, bueno, en Colombia no era tan cierto. En España yo creo que no es tan cierto tampoco, no creo que mucha gente dependa económicamente del tema toros. Claro que hay gente se beneficia, que se lucra. beneficia únicamente, pero no creo que sea mucha la gente que viva del tema todos, pero lo que sí es un tema, justo un tema cultural, ¿no? De una forma de entender el mundo que no debería generar una anomia, Sí, sino debería plantearse como bueno, esto a cambio de, o sea, ¿cuál es el siguiente paso, no? Un poco el siguiente paso que yo pienso es como que una semilla que viene de un lugar donde se ha derramado sangre, se pone en la en la plaza y le enseña a la arena donde se ha desarrollado sangre a ser tierra fértil y a no hablar de muerte, sino hablar de vida y de posibilidad de cultivo en una ciudad donde las plazas de mercado están gentrificadas, donde las prácticas de tejido social que generaba una plaza de mercado antaño se están perdiendo. Creo que la posibilidad de pensar la semilla y de pensar el tejido social que se construye en la siembra y que se construye en la construcción del cultivo, de la cultura, se hace necesaria. Entonces, digamos que todo esto, no te voy a contar toda la obra porque es larguísima, no, pero es una práctica de sanación que yo espero digamos que a nivel de investigación se plantea como un delirio epistémico, pero que en la vida real yo creo que es realmente un acto entre lo político y lo fáctico de sanación. sí, hemos abierto varios temas que es difícil tratar exhaustivamente en una conversación, pero bueno, lo que espero es que nos inviten, no sé si van a hacer una presentación pública y nos Sí, inviten, nos sí, sí, dejen un texto, una invitación aquí por Radiodeca, por el grupo de Radiodeca y sí, sí, bueno, sí. quien pueda asistir y tal vez si se interesa por estos temas pueda Sí. como trabajar. Va a haber una exposición, pero más allá de eso, también la idea es generar material audiovisual que podamos difundir por redes. Perfecto, muchas gracias, No, Boris. ustedes, Ahora otros. sí, Andrés quería hacer una pregunta y bueno, empezamos por Andrés y después... No, yo tengo muchísimas preguntas, pero tengo que quedarme en una. Me gustaría mucho, Boris, ahora que estabas hablando, porque es que es tan rico y la gente que no conoce Colombia y que no conoce Latinoamérica se pierde. Entonces es muy importante como que ahondes en detalles. O sea, me parece importante cómo se impuso una cultura, un etnocidio, también un epistemicidio, como estaban hablando, pero también hubo un encuentro de culturas, que es el término que usa también Carlos Fuentes, y me interesa mucho el barroco latinoamericano, o sea, quedaron sumergidos mundos antiguos, se impusieron em, la religión, se impuso una estética, pero también surgió una cosa completamente nueva, o sea, de norte a sur en América hay la música barroca latinoamericana, está la pintura, están las crónicas de Indias. Entonces, me parece importante como hablar de esta creación que se dio a partir de un choque y de una violencia terrible y de una conquista, pero es muy interesante, por ejemplo, con respecto a Estados Unidos. En Estados Unidos, eh,
simplemente se trasladó la cultura la cultura europea y prácticamente todo lo que era original se aniquiló o se arrinconó, pero no hay hibridación, no hay encuentro. En cambio, en América Latina, desde temprano, desde el siglo XVI, encontramos todos estos ejemplos. Entonces, quisiera que ahondaras en esto. Mm. Bueno, como te decía, eso tiene que ver con contextos muy particulares. Digamos, cuando estamos hablando de la zona muisca, sí hubo epistemicidio total, o sea, tanto, se dio de muchas maneras, digamos. Por un lado, lo que nosotros llamamos lengua muisca, pues fue una lengua general que se consolida 40 años después de la llegada de los españoles, por un lado. Y pues esta lengua desaparece del habla de la gente, por lo menos de una manera evidente. Siguen existiendo muisquismos y hay un trabajo de personas haciendo resurrección de lengua, digamos, por un lado. No, digamos que no es mi tema de especialidad del barroco, pero sí te puedo decir como un par de cosas que he encontrado durante todo este tiempo, un poco aquí en España, pero antes de España, sobre todo con historiadores españoles que están trabajando el asunto y es que es raro, pero mucho del epistemicidio se produjo después del proceso de independencia en Colombia. Mm, Eh, y efectivamente habían, durante el barroco español, digamos, en América también había producción de pinturas y de arte que estaba desarrollada desde los indígenas y desde los negros, que posteriormente se blanqueó, que posteriormente se blanqueó. Y por otro lado, pues ya para contarte un poco cómo yo veo el tema del encuentro, yo, después de este trabajo, no sé si nosotros alcanzamos a hablar de eso, estuvimos trabajando con Silvia Rivera Cusicanqui, que es una pensadora boliviana, y pues es una gran maestra y es una gran amiga. Digamos, me siento muy afín a la forma de entender el mundo de ella. Ella tiene una hipótesis que es como que lo que nosotros llamamos el mestizaje en América fue un proceso de blanqueamiento, en el sentido en el que a grupos que por alguna razón se podría pensar que ya no tenían la pureza de lo indígena, pues ya no podrían tener derecho a elementos de lo indígena, eh, sino que tenían que hacer integración básicamente con lo blanco, con el mundo blanco. Entonces, como esa visión de mestizaje, pues finalmente termina siendo como, bueno, es que tú eres mestizo, tú ya no eres indígena, luego ya no deberías estar haciendo esas cosas. Ella plantea una cosa que tiene que ver con una noción barroca, digamos, como pienso yo cuando en los 90 yo entré al arte en el momento del neobarroco, y es la versión de los cheje. Los cheje para, en palabras castizas, sería los arabiados. No sé si sarabiado se utiliza, y ahí de puntería a gusto, si sarabiado se utiliza en España, pero básicamente es lo manchado. Y entonces no es como una combinación donde se produce una mezcla perfecta en un nuevo color homogéneo, ujú. sino hay puntos negros, puntos indígenas y puntos blancos. Y esto convive en un escenario que son nuestros propios cuerpos y nuestras propias culturas y nuestras formas de entender el mundo. Entonces nos habita la contradicción y una sensación, yo creo que muy latinoamericana, es sentirse no entendido uno mismo. ¿Por qué estoy haciendo esto de esta manera? ¿De dónde vienen estas estructuras? ¿Por qué viene esta forma de organizar el mundo? Y una parte de nuestro trabajo como artistas y también como, pues, como pensadores ha sido eh, reconciliar esta sensación de incertidumbre, del no saber de dónde viene lo que me está sucediendo, la forma en que estoy operando, por qué soy así, ¿no? Esa es una pregunta muy latinoamericana, ¿por qué soy así? Bueno, que también en España también
Eh, pues España también viene con una tradición gigante de encuentros de formas culturales. Es un crisol también. Pero bueno, no conozco tan profundamente el caso español. Pues muchísimas gracias, Boris. De nuevo, gracias por Andrés, por la pregunta, Andrés. Augusto, Sí, me gustaría hacer un comentario, porque bueno, este es espacio animalista puro, o sea, desde aquí se apoya a los animales en redes y demás, pero hacer un comentario sobre todo lo que ha sido la entrevista, que me ha parecido evolutivamente muy interesante, ¿no? Hemos empezado a hablar sobre todo de arte, de lo sagrado, del arte, que a mí son cosas que no el arte tanto, pero cuando hablamos de sagrado se me empiezan a poner los pelos de punta. Y hemos acabado comentando sobre cómo te sientes al final, un poco, o en este momento de la carrera, un poco alejado de los conceptos de arte y sagrado para estar más cercano a la realidad y hablar con los animales. Algo así ha sido la conversación. A mí eso me parece evolutivamente fascinante. O sea, no tanto lo del artista, no tanto lo del sagrado, sino haber sobrepasado eso y llegar de nuevo a poder conversar, entre comillas, ¿no? Con los animales. Me parece evolutivamente fascinante. Mm. Eso lo dejaría, porque es como haber superado realmente eh, donde nos han involucrado históricamente. Realmente, Esto sí que es una superación. sí. Y es un poco apartarse de la visión antropocéntrica, que es la que Mm. nos impide ver la realidad. De hecho, Ah, los toros, ay, perdona, si sí, quieres sí. decirme, Boris. No, que estoy pensando en lo que estás diciendo. No, ahorita me gustaría que terminaras de contar lo de los toros, pero es que siento también que justo es un problema de relato, ¿no? Y es el relato Hay un relato acerca de lo sagrado, ¿no? Y hay un relato acerca del arte que no tiene que ver ni con lo sagrado ni con el arte. Creo Claro, que, ese es el punto, porque lo que decía es que los toros, si se soportan, es en lo que se le ha dicho a la gente que significa arte y sagrado. exacto. Y Y siento claro, que no claro, está más allá, pero claro, que el no, que va allí, pero el que va allí, que discute, es que está ujú, convencido de eso. sí, claro. Claro, Y, ese es pues, el punto clave, ¿eh? Entonces tú no lo, y, él y está, ahí es donde entra lo claro, indisciplinar en el sentido de que es romper la disciplinarización de la doctrina, ¿no? Romper doctrinas. me han Y parecido también fascinante, ay, disculpa, disculpa, no, que pensaba no, ya para terminar, que era como que a uno le han enseñado que el arte y lo sagrado es un más allá. claro. Y siento que es un más acá. Yo Claro, y creo esto que es fascinante también antes, previamente, pues debe ser como tú te has acercado a los animales, es a través de ser consciente, digamos, de la racionalidad, ¿no? Has hablado, me parece, del sistema nervioso, de los ojos y demás. Esto sí que, no sé, esta conversación para mí es increíblemente buena. Cómo se puede uno acercar a distintos sitios desde distintas partes. Y cómo es fundamental ver la realidad. O sea, esto es este espacio, ver la realidad. No estar con las manos delante de los ojos, porque así verdaderamente es como nos mueve. Ya sea cubriéndose de arte, ya sea cubriéndose de sagrado, ya sea cubriéndose de ciencia, de tecnología, pero ver la realidad es clave. Y a mí me ha parecido este espacio precioso en ese sentido. muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues eso. El acto de escucha. Exactamente, exactamente. pues también muchas gracias por correspondernos con el acto del habla y quedamos intrigados por esta invitación y los materiales que vas a producir en esta reciente investigación y también nos puedes poner por el grupo donde podemos ver tu obra. Lo compartimos también este video. Y muchas gracias, Andrés, por la No, pregunta también y a Radiodeca. Y nuevamente, gracias por acceder a conversar con nosotros hoy, Boris. no, pues muchísimas gracias. Sí, como ha sido un encuentro muy entrañable. También con Andrés. Un saludo afectuoso para Laura.
Le diré, le diré. Aquí te está escuchando. Vale. Pues saludo Bueno, también para Laura. Y ahora sí nos despedimos. Muchas gracias por esta hora de conversación. Gracias. Va. gracias por todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta Chao. luego.